Efesios capítulo 2, comenzando en el verso 11. Leemos así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Este es quizás lo medular de lo que vamos a tratar hoy, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero enfatizar el versículo 19, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y de ese versículo enfatizo esta línea: miembros de la familia de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos, Señor, reunirnos abiertamente y con libertad y compartirla, Señor, para edificación en el Espíritu, a fin de que tu palabra, que es luz que alumbra el entendimiento por la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos transforme, nos cambie, modele nuestro comportamiento. Nos haga, oh Padre, crecer en estatura espiritual conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Todo para honra y gloria tuya, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, no pretendo explicar todo el pasaje, aunque de pronto lo haré así de paso, sin ahondar mucho en cada versículo, porque en realidad quiero centrarme en el concepto de la iglesia como una familia. Si ustedes notan, se van a dar cuenta de que Pablo la describe, me refiero a la iglesia, como una ciudad. Pues eso ya lo hemos hablado muchas veces. Creo que hubo un tiempo, el año pasado, en que hablamos de la ciudad de Dios, tomando muchos ejemplos del Antiguo Testamento y fuimos por los evangelios e incluso en Apocalipsis. También se habla de la iglesia como un nuevo hombre, cuando lo vemos desde el punto de vista de la individualidad de cada miembro de la iglesia. Así que no solamente es una ciudad, es un nuevo hombre. Por supuesto, aunque está en singular, implica que todos los miembros de la iglesia son nuevas personas, nuevas criaturas. No solamente se refiere a la iglesia como una ciudad, sino también como un edificio, específicamente un templo. Amén. Y se refiere a la iglesia como una familia. Si usted puede ver en su Biblia, va a encontrar que en el versículo 12 dice ciudadanía, hablando de la ciudadanía de los miembros que pertenecían a Israel, al Israel antiguo. Usted va a encontrar que en el verso 14 dice que de ambos
pueblos hizo uno. Eso tiene que ver con lo mismo. Pueblos, ciudades, hace referencia a una expresión social que todos conocemos, que conforman las naciones y los países. Y habla de la iglesia como un pueblo, como una ciudad a la cual nosotros pertenecemos. Usted va a ver que en el versículo 15 dice, un solo y nuevo hombre. En Cristo Jesús eso es lo que somos, nuevas criaturas, según dice 2 Corintios 5:17. Va a encontrar que en el verso 19 dice conciudadanos. Eso habla de lo que ya mencioné, la concepción de la iglesia como una ciudad. Y ahí mismo en el verso 19, hablando de los miembros de la iglesia, se refiere a ella como la familia de Dios. Este es el concepto sobre el cual vamos a girar en torno a él en esta mañana. Y más adelante en el versículo 20 dice edificados, en el versículo 21 edificio, y más adelante en el versículo 22 edificados. Así que ahí tenemos diferentes metáforas para describir a la iglesia. Repito, como una ciudad o pueblo, como un hombre creado según Dios en santidad, uno nuevo, sin correspondencia alguna con el viejo hombre. También como un edificio, específicamente un templo. Pero el que quiero destacar y pongo de relieve es la iglesia como una familia. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sabe que usted es miembro de una familia, ¿verdad? No una familia por filiación sanguínea o carnal, pero espiritual. Y si quisiéramos tomar el concepto de sangre como aquello que nos une genéticamente, en términos espirituales, pues, es obvio que lo que nos une es una misma sangre. No una sangre corrompida como la de todo ser humano, sino una preciosa, ¿verdad?, que se derramó en el Calvario. Les dije que íbamos a hacer una explicación somera, comenzando en el verso 11. Acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, obviamente que lo que está diciendo es que ya no somos gentiles, al menos no espiritualmente. Y ahí ya de plano está hablando del concepto de ciudadanía, porque la palabra gentil en muchas partes en la Biblia se traduce como naciones. Los gentiles hace referencia a los pueblos, a las naciones. Él dice, ya ustedes no son pertenecientes a ese grupo. Lo son todavía en la carne. Nuestra ascendencia natural es que nos llamamos gentiles, ¿verdad? A diferencia de aquellos que son étnicamente judíos. Pero eso es en términos naturales. Por eso dice, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, lo cual indica que en cuanto al espíritu ya no son gentiles. Ya no son parte de los muchos pueblos y de las muchas ciudadanías que existen en este mundo, porque han venido a formar parte de una ciudadanía distinta. Ustedes eran llamados incircuncisos porque no tenían la señal del pacto abrahámico, que era una circuncisión practicada en la carne. Pero otra vez, eso era simplemente una sombra de una circuncisión mayor y más efectiva. ¿Cuál? La del corazón. Así que como quiera, ustedes no son circuncisos en la carne, sino incircuncisos, pero espiritualmente, que es lo que cuenta, son circuncisos. Tienen la señal del pacto por el hecho de que Dios les ha regenerado por el Espíritu Santo. Y esa regeneración es la verdadera circuncisión no hecha de mano. En aquel tiempo, es decir, en nuestro pasado natural, ustedes estaban sin Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Quiere decir que hay una ciudadanía que no es la natural, porque que yo sepa, ni ustedes ni yo hemos venido a formar parte de la ciudadanía del Israel natural. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Pero de cuál? Del verdadero Israel. Porque no todo el que desciende de Israel es Israel. Así que es obvio que Pablo se está refiriendo a la ciudadanía celestial. Y por ser
terrenales pertenecientes a los goyim, a los gentiles, estaban alejados de los pactos de la promesa, aquel que se estableció con Abraham. Y por eso mismo no tenían esperanza. ¿Qué gentil, qué persona que no conoce a Cristo sabe lo que va a pasar después de que cumpla el último capítulo en esta vida? ¿Qué esperanza hay después de que cruce el umbral de la muerte? Bueno, eso es cierto para el que no está en Cristo, pero ustedes que antes estaban así, ajenos de los pactos y de las promesas, también estaban sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora, diga conmigo ahora, qué bueno por ese ahora, ¿verdad? Eso es algo que debemos ponderar siempre, nuestra condición ahora. Cuando usted tenga muchas situaciones difíciles de aflicción, considere este ahora. Amén. Mire a su vecino y mire sus 4 carros europeos y sus cuentas bancarias y no envidie estar en sus zapatos. Porque aunque él tenga todo eso, está lejos de la ciudadanía de Israel, fuera de los pactos, sin esperanza después de la muerte. Pero usted ahora está en Cristo Jesús. En otro tiempo estaban lejos, pero ahora han sido hechos cercanos. Es una forma de decir que estábamos fuera del ámbito del reino de los cielos. ¿Ok? Estábamos lejos de Dios, lo cual implica que ahora no. Éramos enemigos de Dios. Es obvio, ¿verdad? Creo que entendemos el concepto que Pablo esgrime no solo en este pasaje, sino en muchos otros, de que el hombre sin Dios está en enemistad contra Dios. ¿En qué sentido? En que todo lo que siente, piensa, es contrario a la voluntad de Dios. Todo su ser respira pecado y muerte. Él no ama a Dios, no ama su voluntad, de hecho la aborrece. Por lo tanto, en términos prácticos, de manera factual, no porque religiosamente diga, no, yo amo a mi Diosito. No, en términos prácticos, él es enemigo de Dios. Desea, ansía, ejecuta y hace todo lo que es contrario a Dios. Hombre, no hay mejor definición de enemigo que eso. Amén. Así que esa es la razón por la que estábamos lejos como enemigos de Dios. Pero ahora hemos sido hechos cercanos. ¿Por qué? Porque por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué más cercano puede haber que eso? Amén. No estar al lado, sino estar en. Oh, eso sí es cercanía, ¿verdad? Tú puedes estar al lado. En una ocasión el Señor le dijo a un fariseo, no estás lejos del reino de los cielos, ¿eh? Pero aunque no estaba lejos del reino de los cielos. ¿Han leído ese pasaje? No estaban en el reino de los cielos. Porque Él es nuestra paz. ¿Qué significa esto? Significa precisamente lo contrario a lo que acabé de mencionar. Si yo estoy en enemistad con alguien, si alguien es mi enemigo, entonces estoy en guerra contra esa persona. Esa es la condición del pecador ante Dios, que está en enemistad con Él. Dios no es motivo de agrado. Bueno, el pecador no lo sabe. En su actitud religiosa piensa que Diosito y yo y Diosito. Pero tú y yo que sabemos, entendemos que la ira de Dios está sobre Él. Es decir, no hay una camaradería, una comunión, una coinonía. Hay guerra, hay una enemistad. Pero ahora dice que Él, ante quien hemos sido hechos cercanos por causa de que estamos en Cristo Jesús, entonces Él es nuestra paz. Por lo que Él hizo a favor de nosotros, estando ahora en Él, en lugar de haber guerra y enemistad entre Dios y nosotros, lo que hay es paz. Amén. Dios no es motivo de horror para nosotros. La ira de Dios no está sobre nosotros. Amén. Lo que está es su complacencia, la misma que le hizo decir cuando Jesús emergió de las aguas bautismales: este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene complacencia. Estando tú y yo en Él, somos objeto de la misma complacencia de la que es su Hijo. Así de grande nos ama Dios, ¿ok? Dice, y aquí es donde Él quiere dirigir esto a los gentiles, de ambos pueblos, no todos los de ese pueblo, ni tampoco todos los del pueblo gentil, pero de los escogidos de ambos hizo un solo pueblo, ¿ok? Entendemos eso, ¿verdad? No es que ahora hay un Israel natural que continúa como parte de las muchas naciones que hay.
a la cual hemos sido integrados. No, esa nación, en términos humanos, llegó a un final cuando el Señor dijo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Se acuerdan cuando lloró sobre Jerusalén? He aquí tu casa será dejada desierta. Hubo un juicio que hasta el día de hoy, pues, está en efecto. Pero de los escogidos de ese pueblo, el Israel antiguo, y de los escogidos de los gentiles, ha hecho al verdadero Israel. Amén. ¿Y cómo lo hizo? Dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y cómo derribó esa pared? Porque es una metáfora, ¿verdad? Por supuesto no había una pared literal, pero una pared sirve para dividir. Y sin duda alguna, todo ese bagaje cultural, religioso, y si fuéramos más exactos, para describir a los escogidos, toda esa providencia de Dios para salvar a aquellos que ni siquiera conocían la salvación que estaba en el futuro, pero que instintivamente actuaron por fe para creer a Dios. Por supuesto, todo eso, incluyendo el aspecto meramente humano, que era su cultura religiosa, era muy distinta a la práctica de las naciones paganas, por lo tanto había una división, tal como una pared divide un espacio de otro. Ese pueblo, culturalmente hablando y espiritualmente hablando, era muy distinto a nosotros. Ellos estaban bajo la luz de la revelación que era en ese momento progresiva, dada a través de los profetas. Pero el pueblo gentil en total oscuridad. Amén. Pero esa pared fue derribada. La pared intermedia de separación. ¿Y dónde fue derribada? A ver quién me dice. En la cruz del Calvario, la verdad. Es allí donde se centra todo lo que conocemos como evangelio, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, porque lo que esto está indicando es lo que Pablo ha dicho en otro pasaje, que la ley produce ira. Entendemos lo que eso significa, ¿verdad? Hay una aplicación secundaria de ese pasaje que no es lo que ese pasaje quiere decir, pero no estaría mal decirlo. Yo decía antes, la ley produce ira, hablando de la ira que resulta de no poder cumplir con las demandas de Dios. No creo que ese pensamiento esté mal, era el que yo tenía hace mucho tiempo. Sin embargo, no es exactamente lo que dice ese pasaje. La ley produce ira en el sentido en que, tratando de cumplirla, lo que haces es incumplirla. Porque según tu hombre interior te deleitas en la ley de Dios, pero hay una ley en tus miembros que te lleva cautiva, la ley del pecado que está en tus miembros. Amén. Si incumples con la ley, ¿cuál es la reacción de Dios para ti? Ira. Por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del juicio recto de Dios. Así que en ese sentido, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esa ley era la que creaba enemistad. No porque la ley sea mala, es santa, justa y buena. Es el incumplimiento de ella lo que crea esa enemistad entre Dios y el hombre. Es decir, la ley manifiesta que el hombre es enemigo de Dios, enemigo en su mente y en su carne. Pero cuando abolió eso en la cruz, lo hizo para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Estos dos pueblos, escogidos por gracia desde antes de la fundación del mundo, en el Calvario, por nuestra identificación y unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, estamos colocados en Él y en Él se ha establecido la paz entre Dios y nosotros. Y mediante la cruz, está hablando de su muerte, en la cual el viejo hombre, el viejo Adán fue muerto, es decir, todo aquello que pertenecía a Adán por causa de la caída, es decir, la pecaminosidad del hombre, llegó a su fin en la cruz del Calvario, para reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Él redunda los mismos pensamientos. Y vino, aquí es donde esto se hace efectivo para cada individuo en particular, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Qué significa buenas nuevas de paz?
Porque el Evangelio, al ser escuchado y creer por fe, da salvación. Y la salvación, entre otras cosas, implica que se establece la paz entre el hombre y Dios, siendo que él antes era enemigo, ahora es hecho cercano. Y ya Dios no es motivo de horror, sino al contrario, se establece la paz entre Dios y el hombre. Amén.